Hola, muy buenas. Este es un ejercicio que me preguntó uno de vosotros en un comentario de otro vídeo parecido, que era hacer el producto utilizando solamente la suma, y que se trata de hacer una potencia, o sea, pedir dos números y calcular el primero elevado al segundo, pero sin utilizar la biblioteca math, o sea, utilizando solamente el producto. Entonces, esto es un poco más complicado, tiene alguna cosa más, porque claro, o sea, por ejemplo, 2 elevado a 5 se puede calcular como 2 por 2 por 2 por 2 por 2. O sea, multiplicar 5 veces por 2. Claro, habría que empezar por uno. O sea, uno por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 5 veces. En el caso de que la potencia sea cero, claro, 2 elevado a cero es uno, con lo cual pues también serviría, porque si partimos de uno, si multiplicamos cero veces por 2, pues nos queda uno, con lo cual también funcionaría. Pero en el caso de que la potencia sea negativa, claro, la forma de calcular una potencia negativa es uno partido por la potencia positiva. Es como si fuera 2 elevado a cero partido por 2 elevado a 5, pues cero menos 5, 2 elevado a menos 5. O sea, que sería, ¿qué habría que hacer? Claro, si el exponente es negativo, lo que hay que calcular es la potencia considerando que el número fuera positivo y al final calcular uno partido por ese número que nos ha dado. O sea que básicamente pues tenemos un problema muy semejante al de la suma, pero que hay que hacerlo de dos maneras. Si es positiva se hace, o cero se hace de una, y si es negativo pues tiene que hacerse de la otra, que básicamente es la primera, pero dividiendo por el número que nos haya dado. Vamos a ver cómo se podría plantear el problema. Lo primero que tendríamos que hacer sería pues pedir los dos números. O sea, básicamente pues tendríamos que pedir dos números. Directamente pues esto pues pedir el primer número, pedir el segundo, y a partir de aquí pues tenemos que calcular, tenemos que hacer un bucle. O sea, el programa, lo que es el programa básico, no sería más que empezar vamos a hacerlo solamente considerando que fuera positiva y luego lo cambiaremos para ver qué hacemos, si tenemos que hacerlo totalmente diferente o si lo podemos aprovechar. Pues podríamos hacer, por ejemplo, aquí pues tendríamos que hacer el bucle. El bucle sería pues siempre igual a uno, while y sea menor o igual que el num2. Pues aquí tenemos que ir incrementando más para incrementar, y entonces, claro, para poder calcularlo pues necesitamos una variable para calcular la potencia, pues potencia igual, claro, en este caso tenemos que empezar por uno porque multiplicaríamos uno por el número, o sea, no podemos poner cero porque cero por lo que se fuera sería cero. Pues aquí pues potencia lo calculamos, pues potencia por igual el num1, o potencia igual a potencia por num1, y al final pues imprimiríamos pues print pues la potencia, print console.writeLine la potencia. Y esto básicamente calcularía la potencia de un número entero elevado a otro número entero, siendo la potencia pues un número positivo o nulo. Mira, si lo ejecutamos se puede ver, por ejemplo, pues como pues 2 elevado a 4 pues son 16. 2 por 2 por 2 por 2 pues son 16. Si probamos a ver qué pasa con 0, va a funcionar bien porque no hará ninguna parte del bucle. Pues 2 elevado a 0 sería 1. O sea que esto hasta aquí lo tendríamos bien. Ahora, claro, tendríamos que hacer, si el exponente es negativo, tenemos que hacerlo de otra manera. O sea, claro, aquí estamos contando hasta el exponente, pero si es negativo habría que contar hasta el exponente, pero cambiado de signo, para que si el exponente es menos 5, por ejemplo, tenemos que ir hasta 5. O sea que lo podemos aprovechar, la potencia la podemos calcular igual, pero deberíamos aprovechar aquí y decir, vale, pues int exponente, y le ponemos, por ejemplo, igual a num2. Pero si num2 es menor que 0, entonces el exponente igual a menos num2. De forma que si, por ejemplo, el num2 fuera menos 5, como es negativo, pues nos daría menos 5, que sería 5. Y aquí utilizar, en lugar del num2, utilizar el exponente. Y así aprovechamos todo el bucle. Lo que pasa es que, claro, una vez que hemos calculado, tenemos que diferenciar si era positivo el exponente o si era negativo. Entonces aquí, si el num2 es positivo o 0, entonces deberíamos imprimir lo que nos ha salido. Pero si no, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos imprimir 1 partido por eso.
Entonces podemos hacer console.writeLine, pues 1 partido por la potencia. Y aquí hay que tener cuidado porque, claro, como potencia es un número entero, 1 partido por esto siempre daría 0, daría entre 0 y 1, daría 0. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es aquí pasarlo a double para pasar esta potencia a un número en coma flotante, de manera que la división nos pueda dar en coma flotante. O sea, si ejecutamos esto y ejecutamos, por ejemplo, pues 2 elevado a menos 1, a ver qué daría. 2 elevado a menos 1 es 1 partido por 2, que serían 0,5. O sea, pues 0,5, perfecto. Entonces, si queremos calcular realmente la potencia y no hacerla dentro del cálculo ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos declarar potencia como double para que ya sea un número, por defecto que sea un número en coma flotante. Y aquí, pues calcular, en lugar de hacer esto, decir, vale, pues if el número es menor que 0, entonces la potencia será igual a 1 partido por la potencia. Y aquí pues ya no haría falta esto, solamente tenemos que imprimir lo que sería la potencia y ya lo tendríamos. O sea, aquí estaríamos calculando, sí, está bien, ya estaríamos calculando cuánto va la variable de potencia en lugar de en el if imprimir el número o imprimir 1 partido por el número. Mientras aquí pues si hacemos pues, yo qué sé, pues 3 elevado a menos 2, por ejemplo, 3 elevado a menos 2, luego pues 0,11111, Bueno, pues este es un ejemplo, es bastante semejante a hacer la suma, hacer el producto utilizando solo la suma, pero en este caso pues hay que tener en cuenta esto, que el exponente puede ser positivo, que puede ser negativo, los tipos de las variables, es muy importante saber qué almacena cada variable, qué puede almacenar, qué no, si tenemos que hacer conversiones de tipos, si podemos directamente declararlas del tipo que nos haga falta. Pues bueno, pues básicamente es el ejercicio. Venga, pues un saludo.